Hola a todos. Hoy queremos compartir con ustedes un tema que ha generado bastante debate. En este vídeo, podrán escuchar las declaraciones de Martín Menem sobre el Día de la Memoria y su postura frente a las manifestaciones del 24 de marzo. Las palabras del presidente de la Cámara de Diputados han provocado diversas reacciones en las redes sociales, y queremos conocer su opinión al respecto. Sin más preámbulos, los invitamos a ver el vídeo y a compartir sus comentarios con nosotros. Que tengan una excelente experiencia. Martín Menem continuó generando controversias sobre el Día de la Memoria y dirigió sus críticas hacia los jóvenes que asistieron a las marchas del 24 de marzo, no vivieron nada. El presidente de la Cámara de Diputados buscó así profundizar la batalla cultural ideada por Santiago Caputo para asegurar el voto a favor de la dictadura. Han ocurrido eventos muy negativos. Unos en nombre del Estado, otros en nombre de una revolución, expresó Menem, reviviendo la teoría de los dos demonios, aunque en consonancia con el discurso oficial, no condenó los crímenes del régimen dictatorial. Posteriormente, Menem criticó a los jóvenes que participaron en las manifestaciones del 24 de marzo en Plaza de Mayo y en ciudades de todo el país. Me sorprende que haya jóvenes de 20 años o 18 años que no tuvieron ninguna experiencia, que no vivieron nada, que no tienen ningún familiar involucrado y que han sido ideologizados en lugar de que se les inculque una sensación de futuro. Es hora de mirar hacia adelante, ya es suficiente, declaró sobre las marchas. Las declaraciones de Menem causaron revuelo en las redes sociales y muchos usuarios le recordaron al riojano que entre las filas libertarias hay muchos jóvenes de esa edad que se consideran a sí mismos seguidores de Menem e idolatran la figura de su tío Carlos, a pesar de no haber nacido durante su gobierno. A otras noticias. Karina Milei aspira a encabezar la lista de La Libertad Avanza en la provincia el próximo año y ya vislumbra la posibilidad de suceder a su hermano Javier en la presidencia. El primer paso de Karina para construir su propia candidatura fue el nombramiento de Lule Menem en un cargo en la Secretaría General de la Presidencia. El segundo paso fue otorgar a Lule el control de los fondos de la ANSES. Según lo revelado por LPO, si un gobernador o intendente solicita la designación de alguien en las unidades de atención integral, UDAI, no se comunica ni con Mariano de los Heros, el titular del organismo Privichanal, ni con Guillermo Francos, sino con Lule Menem. Las UDAI son puntos estratégicos distribuidos en todo el país que son fundamentales para la estructura territorial. Manejan fondos que se utilizan en campañas electorales y en la construcción de candidaturas. Apoyada por Karina, Lule desempeña el rol de Francos y controla la relación entre la Casa Rosada y las provincias. El tercer paso fue liderar la organización de La Libertad Avanza en las provincias, una tarea que no le impidió a Milei ganar el balotaje, pero que sí le dejó una minoría histórica en el Congreso. La eventual sucesión de Milei ya es tema de conversación entre los libertarios. La sucesora natural es Villarruel, quien la semana pasada no descartó la posibilidad de convertirse en presidenta en una entrevista con TN. En la misma entrevista, reveló que Milei era un «pobre jamoncito» que se encontraba entre ella y Karina. El Papa Francisco grabó un contundente mensaje de 7 minutos en el que analiza la delicada situación que atraviesa Rosario debido a la violencia del narcotráfico. Este martes, la ciudad volvió a amanecer paralizada después de que, al borde de la medianoche, sicarios atacaron a tiros 4 autobuses del transporte público, afortunadamente sin dejar heridos. Además, dispararon contra la fachada de un supermercado chino y dejaron casquillos de balas en la puerta de una escuela, acciones que las autoridades califican de terroristas por su intención de sembrar el miedo en la población. En este contexto, el Papa publicó un vídeo en el que señala las responsabilidades institucionales, sin la complicidad de sectores del poder político, policial, judicial, económico y financiero. No sería posible que la ciudad de Rosario se encuentre en esta situación, afirmó, elogiando el papel de la política como una vocación muy elevada y la forma más preciosa de caridad, ya que busca el bien común. De esta manera, Francisco subrayó la necesidad de que el Estado esté presente para abordar el grave problema que enfrenta Rosario, contrastando con la idea central del presidente Milei, que define al Estado como una organización criminal. En ese sentido, el sumo pontífice sostuvo que los diferentes sectores políticos deben seguir el camino del consenso y el diálogo para elaborar leyes y políticas públicas que permitan reconstruir el tejido social, una indirecta directa al oficialismo nacional que ha dinamitado puentes incluso con aliados. Además, el Papa abordó un tema que parece ser tabú en el discurso político, ya que se centra principalmente en medidas policiales y se habla poco sobre los niveles de consumo en la población.
En Rosario, el principal problema no es la guerra entre grandes carteles por el negocio internacional, sino grupos pequeños y poco sofisticados que luchan por controlar la venta minorista de drogas, un mercado interno que genera grandes beneficios económicos debido a la gran cantidad de consumidores. En este sentido, el Papa señaló que es necesario trabajar tanto en la oferta como en la demanda de drogas a través de políticas de prevención y asistencia. El silencio del Estado en este asunto solo contribuye a normalizar y facilitar la promoción del consumo y la comercialización de las mismas. Para completar el panorama, Bergoglio dedicó algunos párrafos al Poder Judicial, pidiendo una justicia independiente que investigue los entramados de corrupción y el lavado de dinero. También habló sobre el papel de las empresas y el sector financiero. No hay economía ilegal sin la complicidad del sector privado. Es una gran responsabilidad de los empresarios evitar hacer negocios con organizaciones mafiosas. Nadie puede salvarse solo, enfatizó el Papa, advirtiendo que el problema afecta a todas las clases sociales, ya que incluso en los barrios cerrados existe la amenaza del consumo entre los propios hijos. Guillermo Francella se sumó a la lista de personalidades de la cultura y el espectáculo que se pronunció respecto al gobierno de Javier Milei. A poco de haberse cumplido 100 días de su mandato, el protagonista del encargado analizó las medidas del economista de La Libertad Avanza y expresó su punto de vista. ¿Cómo estás viendo el país?, le preguntó Eduardo Feynman durante una entrevista en Radio Mitre, con esta incertidumbre de ver cuándo termina el goteo y cuándo empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas, señaló el actor en el reportaje telefónico del que también se sumaron Jorge Lanata y Roberto Moldavsky en el habitual pase de cada mañana. Francella agregó que las medidas eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijeron en la campaña y lo cumplió taxativamente. Y continuó con su mirada de estos meses de gobierno. Después, ¿qué iba a suceder con la oposición, con las leyes implementadas, el DNU? Se sabía que iba a haber contraste, a 100 días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir. Respecto a su mirada respecto al futuro, el actor de Granizo se mostró entusiasmado. Sigo con la esperanza que esto, no sé con qué inmediatez, pero se modifique a favor del pueblo, no pierdo las esperanzas, cerró. Más allá de la cuestión política, Francella dio una noticia que fue celebrada por todos sus seguidores. Se trata de la fecha de estreno de la tercera temporada del Encargado, la serie de Star y que se convirtió en una de las favoritas del público en las plataformas de streaming. Durante la entrevista, el actor que interpreta al controvertido Eliseo Basurto aseguró que en junio de este año se podrán ver los nuevos capítulos. Días atrás, otra figura del espectáculo nacional como Ricardo Darín se había manifestado en contra de algunas medidas del presidente, en particular a las referidas a las reformas que plantea el gobierno nacional en la producción nacional de arte. Es un delirio, consideró su compañero en la ganadora del Oscar El secreto de sus ojos. Creer que lo está ocurriendo en nuestro país desde hace muchas décadas con la pulverización de la educación, la pulverización del trabajo real, la cantidad de gente que está por debajo de la línea de la pobreza, que son todas cosas no lamentables, muy horrorosas, dependen de un sector que es el artístico, es un delirio. Simplemente es un delirio, señaló Darín. En este sentido, el actor que interpretará al Eternauta propuso que sería bueno que tanto de un lado como del otro estén bien asesorados y se sienten en una misma mesa de debate, ya que queremos construir un país para adelante bien. Así, sumó a su pedido que se entiendan las posiciones y se llegue a un punto de equilibrio y no escuchar las locuras que se están escuchando por ahí.